Daunte Wright era un chico de 20 años, padre de un bebé de 2. El 11 de abril fue detenido por la policía porque la licencia de su coche estaba vencida. Cuando Kimberly Potter, uno de los policías en la escena, revisó la información de Wright en su computadora, se dio con que había una orden de arresto contra Wright por un robo que había cometido con anterioridad. Cuando oyó esto, Wright trató de huir, pero Potter sacó su pistola, gritando que iba a ser su pistola paralizante, la cual es de plástico y de color amarillo brillante, y en su lugar sacó su Glock, con la que mató a Wright de un disparo en el pecho. Potter dijo que había sido un accidente, pero es difícil imaginarse semejante error, incluso en la calentura del momento. La Glock era mucho más pesada que la pistola paralizante, y era negra. La pistola paralizante era de colores muy brillantes. Potter dijo que había sido un accidente. Bueno, revisemos un par de cosas. La policía tenía la información de Wright. Tenían el número de la patente del coche, con el cual podían obtener la dirección de su casa, de sus familiares, etc. En lugar de dejarlo ir y luego presentarse con más refuerzos para arrestarlo, decidieron paralizarlo con una pistola que dispara 50.000 voltios. A una persona que estaba detrás del volante de un coche. ¿Qué pensaron que iba a pasar si solo lo paralizaban? Tal vez perder el control, chocar a alguien, darse contra una casa. Sabemos lo que pasó cuando lo dispararon. Wright chocó su carro contra una pared de cemento. Probablemente lo mismo hubiera pasado si lo paralizaban, causando su muerte de todos modos. De todas las opciones que la policía podría haber tomado, esta fue la peor de todas. Algunos podrían argumentar que este chico era un criminal, que tenía una orden de arresto por robo, y que por lo tanto se lo merecía. Pero en este país no se le da la pena de muerte a alguien por robar, incluso con un arma. Se lo mete en la cárcel por un tiempo, luego se lo libera. Incluso antes de eso se le hace un juicio. La persona se considera inocente hasta que se demuestra culpable. Ese es el orden de las cosas. Algunos dicen que como George Floyd era un drogadicto, tal vez se merecía haber sido asesinado en la calle lentamente, luego de que un policía le cortara la respiración por 9 minutos agonizantes. Los argumentos derechistas es que estas víctimas de asesinato policial se lo merecían, que esas víctimas son las culpables de su propia muerte. Lamentablemente, esto pasa demasiado y ya cansa. Esto es el podcast blanco de la nueva ultraderecha. Tienes la suerte de que tus enemigos tienen el cociente intelectual de un microbio. Tuvo que haber una pandemia que nos encerrara a todos como prisioneros en campos de concentración virtuales, pero éramos los fachos, los conspiracionistas. Ubíquese, no sea maleducado ni censurado. Empecemos por... Que no sea maleducado. Luego de oír la manera en que la gente ha demonizado el movimiento de Black Lives Matter, no puedo quedarme callado. Esto no es más que otro intento de echar a un lado una protesta importante, necesaria, solo porque algunos participantes en ese grupo han hecho cosas que se ven como negativas. Pero por supuesto, es imposible entender a Black Lives Matter sin entender la historia de los afroamericanos en este país. Así que comencemos por el principio. Esclavitud. A comienzos de los 1600, colonos de las Américas comenzaron a secuestrar y a traer a esclavos al continente como una manera de tener una fuente de labor más barata. Desde que comenzó hasta la proclamación de emancipación 250 años más tarde, millones de esclavos fueron traídos al continente, privando a los diferentes países africanos de la mano de obra más fuerte, capaz y saludable. En 1863, el presidente Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación, luego de que una guerra con más de 600.000 muertes fuera luchada para finalmente abolir la esclavitud. Pero la proclamación de Lincoln no fue el fin de las injusticias para los afroamericanos, sino que fue solo el comienzo de una nueva etapa. Para empezar, los estados del norte siguieron siendo estados esclavos, solo que al no haber plantaciones que dependieran de la mano de obra esclava en el norte, los yanquis, como se los conocía, no tenían interés en tener a esta gente como sus sirvientes, y esos estados fueron un refugio para esclavos que habían huido, así como Canadá y otros países europeos. Los esclavos también podían comprar su libertad haciendo trabajos extras para otras plantaciones, pero eso no garantizaba nada, ya que si alguien encontraba a un esclavo libre, podía simplemente destruir sus papeles de libertad y venderlo nuevamente, como en el famoso caso de Solomon Northup, el cual fue representado en la película 12 años de esclavitud. Lucha por los derechos civiles.
Una manera en que los blancos trataron de privar a los negros de sus derechos fue usando estrategias como la llamada ley de Jim Crow. Una vez que los estados del sur se vieron sin sus derechos legales de esclavizar y maltratar a los negros como se les diera la gana, comenzaron a tomar las leyes por sus propias manos y crearon grupos como el Ku Klux Klan, solo 2 años luego de la proclamación de emancipación. Un grupo que fue tremendamente popular y que era una especie de milicia que linchaba, es decir, mataba por ahorcamiento o de manera extralegal, a cualquier afroamericano con la mínima excusa. La más popular de las cuales era que estos hombres estaban tratando de violar a mujeres blancas, aunque no fuera más que un invento o aunque la mujer blanca estuviera de acuerdo con salir con un hombre de color. Se prohibieron leyes que prohibieron los matrimonios interraciales, pero grupos supremacistas raciales como el Ku Klux Klan fueron rechazados por la mayoría de la gente. Por lo tanto, estos supremacistas tuvieron que buscar justificaciones para mantener a los negros oprimidos, y la respuesta fue una serie de leyes que promovían la segregación, conocidas como Jim Crow Laws, o leyes de Jim Crow. Las escuelas eran segregadas en líneas raciales. Los dueños de negocio tenían el derecho de rehusar a servir a personas de color. Figuras importantes y amadas popularmente, como Louis Armstrong y Billie Holiday, cuando estaban de gira, no podían quedarse en hoteles para blancos, no podían comer en restaurantes que eran solo para blancos, y tenían que tener cuidado en qué partes podían viajar, bajo peligro de ser linchados simplemente por haber nacido con la piel más oscura. Rodney King. Si bien las leyes de Jim Crow fueron desapareciendo, las actitudes sociales con respecto a las minorías raciales han perdurado por mucho más tiempo. En 1991, un año cuando las leyes de segregación habían desaparecido en la mayoría del país, cuando el racismo era condenado abiertamente en los medios, cuando supuestamente habíamos evolucionado demasiado como para ser como esos ignorantes del pasado, la gente vio en televisión la grabación del abuso policial contra un hombre negro, Rodney Glenn King, en Los Ángeles, California. Este video, en el que se ve a King sin ningún tipo de armas y aunque inicialmente trató de evadir el arresto, se arrodilló en el piso con las manos extendidas para no hacer algún movimiento estúpido, fue golpeado más de 50 veces con batones policiales y fue electrocutado con un arma paralizante de 50.000 voltios. Fue el primero de su tipo en aparecer en los medios mundiales y causó furor. Los 4 policías involucrados fueron llevados a la corte, pero los 4 salieron libres, lo que causó la primera gran manifestación de personas de color, negros y latinos, tanto en California como en los estados vecindantes, así como en Canadá, en lo que hoy podríamos llamar Black Lives Matter, aunque no era conocido de esa manera en ese tiempo. 63 personas murieron y unas 2.400 fueron heridas en una manifestación de 6 días. Y podrían decir, esos negros están descontrolados, están matando y lastimando a su propia gente. Luego de siglos de maltrato, de discriminación, de asesinatos impunes, podemos realmente criticar desde nuestra posición privilegiada y desde afuera a la reacción de esta gente. Y cuando vemos cosas similares, aunque ni siquiera cercano en su nivel de destrucción y daño, 30 años después, sigue pasando. Entonces, ¿podemos simplemente decir que estas protestas son hechas por terroristas y vándalos? Esta es gente que sufre persecución y discriminación por haber nacido con el color de piel con el que nacieron. No hay nada que puedan hacer para cambiar su situación, aunque muchos lo trataron. No podemos ponernos en sus zapatos por un minuto y tratar de entender en lugar de insultarlos y de minimizar su frustración y dolor. ¿Y hoy qué pasa? He oído el argumento de que, si bien la policía mata a personas negras, también mata a blancos, y de manera mucho mayor. Si bien en números más blancos mueren que negros, el porcentaje de negros en el país es mucho menor que el de blancos. Si uno calcula el porcentaje de muertos, los negros entonces son asesinados de manera totalmente desproporcionada comparada con el resto. Los blancos, por su parte, son las víctimas con menos porcentajes de muertes en el país. Un estudio del Diario de Salud Comunitaria reporta que entre el 2015 y el 2020 hubo 4.653 muertes a manos de la policía. Según ese reporte, entre las víctimas armadas, los nativoamericanos fueron asesinados por la policía a una tasa 3 veces mayor que la de los blancos.
67 muertos en total. Los negros murieron a razón de 2,6 veces más que los blancos, 1.265 muertes en total. Y los hispanos murieron a una tasa casi 1,3 veces mayor que la de los blancos, o sea, la mitad que los negros, 889 muertos en total. Entre las víctimas desarmadas, los negros murieron a una tasa 3 veces mayor y los hispanos a 1,45 veces la tasa de personas blancas. Entonces vemos que cuando una persona está armada, tiene una pistola, un cuchillo, lo que sea, si esa persona es blanca, tiene 3 veces menos probabilidad de ser asesinada por la policía que si uno es negro. Cuando uno es negro, ni le preguntan, ¡pum!, te moriste, a la mierda. Si uno es blanco, oh no, tratemos de desescalar la situación. Si uno hace el promedio de todas las muertes, tanto de personas armadas como de personas desarmadas, los negros son los que más mueren a manos de la policía. Esto también puede verse en el número de negros en la cárcel comparado con los blancos. Por supuesto, pensar que los negros merecen estar en la cárcel y ser maltratados en mayor número que los blancos es argumentar que los negros son más criminales por naturaleza, o crianza, o lo que sea, que los blancos, lo cual es simplemente falso. Todos nosotros somos latinos y sabemos que no somos más delincuentes que los gringos. Sin embargo, en porcentaje, hay muchísimos más latinos que blancos encarcelados. Muchos más. Grupos de minorías raciales, así como grupos que históricamente han sido puestos en un escalón inferior, tales como las mujeres, han luchado por derechos de igualdad por siglos. Una táctica común por parte de los que están en contra de esos grupos es llamar la atención a cosas como la violencia causada por algunos participantes en estos grupos. Esas mujeres están fuera de control, son feminazis. Esos homosexuales están mostrando el pene a los chicos. Esos negros están matando gente y destruyendo negocios. Entonces tenemos que ignorarlos. No cuentan. Pero claro, los ignoramos diciendo que como un par de personas se hackearon y destruyeron durante la manifestación, el grupo entero debe ser ignorado, desechado, dejado de lado, etc. Pero eso es una falacia lógica, es un error. Si bien es verdad que algunas mujeres feministas son demasiado extremas y quieren la completa destrucción del sexo masculino, esa no es la meta del 99% de las feministas. Ser un antifeminista como reacción contra ese 1% es una excusa bastante simplista y francamente rebuscada. Lo mismo pasa con Black Lives Matter. Este ha sido un movimiento mayormente pacifista, absolutamente pacifista cuando uno lo compara con los supremacistas blancos de extrema derecha trumpistas, que saquearon el Capitolio el 6 de enero de este año, el cual resultó en la muerte de muchas personas, incluyendo varios policías. Los policías, un grupo que cuando se enfrentan a los participantes de Black Lives Matter, son exaltados en los ojos de esos mismos supremacistas blancos. Dicen, ¿Black Lives Matter? No, Blue Lives Matter. La verdad, la vida de los policías sí importan. Ahora, cuando ellos se les enfrentan, la policía los enfrenta a ellos, de repente la vida de esos mismos policías son descartables. Cuando los jugadores de fútbol americanos negros se arrodillaron durante el himno nacional para protestar la violencia policial racial, fueron tratados como parias, fueron expulsados y vilificados por el presidente y los medios conservadores como personas antiamericanas. Cuando los trumpistas que saquearon el Capitolio tiraron una bandera estadounidense al piso y la reemplazaron con una bandera de Trump, son considerados héroes, o apenas es mencionado en los medios. Cuando un jugador de fútbol americano se arrodilla durante el himno nacional, es un traidor. Cuando un policía se arrodilla en el cuello de un hombre negro no armado, es justificado por Fox News y todos los seguidores de Q. Cuando un afroamericano rompe un coche o la ventana de un negocio durante una protesta, es un vándalo. Cuando un supremacista blanco de QAnon se mete a la fuerza al Capitolio y es arrestado, recibe comida orgánica, porque es todo lo que acepta comer. Comida orgánica. Compárese eso con el caso de los musulmanes, arrestados por ICE, a quienes se los obligó a comer puerco. Algo que va en contra de su religión y que en su creencia puede condenarlos al infierno. Pero claro,
Uno es un gringo rubio, supremacista blanco, el otro es un musulmán negro. El doble estándar es tan obvio que ni hace falta mencionarlo. También está el típico ultraderechista que culpa a Black Lives Matter de ataques de vandalismo, culpándolo de haber causado miles de millones en daños en sus manifestaciones. Pero como en el caso de uno de esos artículos, todas las fotos de vandalismo muestran a gente blanca. Estos artículos citan fuentes neutrales como Axios, el cual reporta que las protestas han causado más de $1.000 millones en daño, quejándose de que estos manifestantes no son más que criminales que solo quieren robar y destruir. Pero el artículo de Axios no atribuye culpas, por lo que usar ese tipo de reporte para sacar ese tipo de conclusiones es engañosa. Voy a aclarar. Axios tiene un artículo que dice que durante las protestas de Black Lives Matter hubieron más de $1.000 millones en daños. Los ultraderechistas leen eso y dicen, ahí está, a ver, los negros son todos unos vándalos. Los negros causaron esa destrucción. Pero, por ejemplo, el Austin American Statesman, el diario de Texas, reporta que si bien los daños causados han sido elevadísimos, culpar a Black Lives Matter es irresponsable. Según el artículo, como informó el New York Times el 3 de julio, 4 encuestas recientes sugieren que entre 15 y 26 millones de personas en los Estados Unidos han participado en manifestaciones por la muerte de George Floyd. Y otros, en las últimas semanas, incluyéndome a mí, que participé en la protesta local de Black Lives Matter en la plaza de la calle 25 acá en Ogden, donde un grupo de jóvenes se reunieron para cantar y exigir el fin del abuso policial contra los afroamericanos. Estas cifras harían que las protestas recientes se convirtieran en el movimiento más grande en la historia del país, según entrevistas con académicos y expertos en conteos de multitudes. También hay personas que han participado en manifestaciones que han tenido lugar en cientos de ciudades, que pueden o no ser miembros de Black Lives Matter. Yo no soy un miembro de Black Lives Matter, yo no soy negro, yo participé. Tantas personas que han participado en manifestaciones que han tenido lugar en cientos de ciudades que pueden o no ser miembros de Black Lives Matter o incluso oponerse a ella y que se han revelado o cometido actos de violencia, lo que hace que sea aún más difícil determinar cómo ocurrió un incidente violento. Porque acá es muy típico que tenemos acá a los manifestantes de Black Lives Matter y acá tenemos a los manifestantes en contra de Black Lives Matter. Y estos tipos son tanto más destructivos que estos. Pero claro, a estos los ignoremos, ¿verdad? Porque como derechistas no nos conviene. Es más, la cobertura de noticias de las protestas también han incluido numerosos informes que identifican a los agentes del orden como causantes de lesiones a civiles. En resumen, no hay evidencia para respaldar los números en el reclamo o para culpar a Black Lives Matter por cada parte del reclamo. Otro artículo en el San Francisco Chronicle agrega, a última hora de un viernes por la noche, el mes pasado, vi a un grupo de gente blanca, en su mayoría jóvenes, incendiar un concesionario de automóviles al otro lado de la calle de mi apartamento en el norte de Oakland. La vista me tomó por sorpresa porque solo unos minutos antes vi a un grupo de Black Lives Matter caminar en silencio. El nuevo grupo vestía igual que el anterior, participante principalmente con atuendos negros, pero no llevaban carteles y avanzaban calle arriba en su mayor parte en silencio. Yo estaba lo suficientemente cerca de ellos como para distinguir la mayoría de sus tonos de piel, especialmente la del joven que irrumpió en el edificio y encendió el fuego. No era negro. Los incendios, el vandalismo, los enfrentamientos con la policía que ocurren en estas protestas no son únicamente, o incluso en muchos casos, no predominantemente, iniciados por personas de color. También rara vez somos la mayoría de las personas en estas reuniones. En mi caso, esto siendo Utah, las protestas de Black Lives Matter apenas si tenían a un puñado de personas negras. Después de que el grupo abandonó mi vista, dice esta persona, la gente en la aplicación de teléfono Citizen, utilizada por miembros de la comunidad para denunciar delitos en su área, confirmaron lo que presencié. Varias cuentas publicadas sobre un grupo de jóvenes blancos aterrorizando al vecindario.
un usuario escribió: estos son adolescentes anarquistas blancos. Vivo aquí donde está sucediendo y puedo verlos. Esto no está relacionado con las protestas reales, que desafortunadamente desacreditarán al movimiento. Pero los jóvenes manifestantes negros que organizaron reuniones pacíficas en el área de la bahía comprenden el peligro inherente que acompaña a tales actividades. Están allí porque la policía mata a personas negras a un ritmo alarmante. Es ilógico pensar que la mayoría de estos negros quieren iniciar enfrentamientos con las fuerzas del orden armadas. El grupo exacto cuyo uso innecesario de la fuerza contra los cuerpos negros es lo que buscan abordar. Entonces no tendría sentido que busquen esa pelea cuando saben que van a salir perdiendo. En los primeros días de la protesta, incluso se podía ver a los medios de comunicación luchando con la forma de atribuir la culpa de las protestas que se volvieron problemáticas. Se utilizó lenguaje cargado como alborotadores o saqueadores, palabras que a menudo se aplican a personas de color. Todo esto perpetúa un estereotípico de larga data de que los negros en este país no tienen ley. Veo gente de color tratando de combatir la narrativa, publicando videos en sitios como Instagram y Twitter que muestran a manifestantes no negros provocando incendios o destruyendo propiedades. Right there. Right there. Smashing on the walls. It's a crew of white boys. It's a crew of them. Look at them. Looting. And they gonna say it's the black people that's looting. It be the white people. Get the fuck out! Get the fuck out! They about to bust in that shit! Stop being stupid! Get the fuck out right now! We're not here to loot! We're not here to loot! Get the fuck out! Don't go inside that shit. It's not worth it. Whatever you fucking about to do, don't do it. Don't be stupid. It's not fucking worth it. And there it is. All of y'all are gonna fucking die or go to jail. You're supposed to be talking about Black Lives Matter and you trying to loot this fucking place. You fucking hypocrites. You don't give a fuck about Black lives. Y'all don't give a fuck about Black lives. Y'all wanna rob and steal. Y'all wanna fucking rob and steal. And you a fucking white person. Who the fuck cares? We gonna die, you dumbass. That's the point. Some black people gonna die. Y'all some bum-ass motherfucking protesters. Y'all ain't got no morals. They don't know how to do All these motherfuckers, I swear to God. There they go. It's all the fucking white people doing this shit. It is not just the black. It is the fucking white people doing this shit, y'all. I'm recording. A menudo, de fondo, se puede escuchar las personas pidiendo a los alborotadores que se vayan. Algo similar sucedió la noche del sábado 25 de julio durante una protesta en el centro de Oakland, destinada a exigir justicia social y mostrar solidaridad con los manifestantes que se oponían a los agentes federales en Portland, Oregón, y fue capturado en video. En él se puede ver a un hombre y a una mujer, ambos de color, reprendiendo a los blancos entre la multitud que buscaban incitar a la violencia en el evento. Quiero dejar muy claro que algunos de ustedes están aquí como aliados y deben examinarse, porque su piel es un privilegio y nuestra piel significa muerte, dijo la mujer a la multitud. Entonces, cuando todos decidan actuar, piensen, porque si nos enfrentamos a la policía, no serán ustedes los que recibirán un disparo. Su discurso ilustra cómo la gente negra es consciente del encuadre de estas protestas y podemos decir que el control se nos está escapando de las manos. De nuevo, es fácil asignar culpas. Es una manera eficaz para hacer quedar mal a otro grupo, de demonizarlos. Y es fácil hablar sin saber, repetir lo que escuchamos en YouTube de boca de gente malintencionada.
Cuesta informarse, aprender la historia, entender las minucias y los detalles de las cosas. Lleva tiempo, requiere saber cómo ponerse en los zapatos de los demás, requiere empatía, requiere sacar la cabeza de la arena y dejar de pensar que todo es blanco y negro, que todos o somos buenos o somos malos. Black Lives Matter es una reacción a siglos de injusticias, de abuso, de intolerancia, de faltas de oportunidades, de discriminación. No es de sorprenderse que ahora, que podemos ver en nuestros teléfonos, de manera prácticamente inmediata, los horribles abusos policiales contra gente no armada, contra gente cuyo único crimen es haber nacido negros en un país mayormente blanco y con una intolerancia histórica y sistemática contra ellos. Les sorprende entonces que algunos hayan explotado, que hayan reaccionado de una manera violenta. A mí no, yo no lo haría. Pero yo no he tenido que escuchar discursos de mis padres de chico acerca de cómo cuando un policía se me acerca no tengo que hacer movimientos repentinos o puedo ser disparado. Como latino no sufro ese tipo de cosas. Incluso cuando era joven tenía el pelo largo y manejaba autos que se caían a pedazos, lo cual para los policías es muy sospechoso. A mí eso no me pasaba. Todos los días ese discurso se repite en los hogares de las familias de color, que los chicos no tienen que hacer movimientos exagerados, repentinos. Tienen que poner las manos en el auto y decir, sí señor, nada más. Y todos los días jóvenes ven su futuro destruido porque caminaron por la calle incorrecta en el momento equivocado. Y un policía pensó que estaban haciendo lo que hacen todos los negros, portándose como negro. Es decir, siendo un criminal, porque son todos iguales, ¿no? Me ofende que la gente basuree a Black Lives Matter. Me sorprende cuando gente a la que admiro y amo diga que los de Black Lives Matter son terroristas y vándalos. Me duele que tengan tan poca empatía por un grupo que ha sufrido más de lo que ellos van a sufrir en toda su vida. Ojalá mi gente tuviera los huevos de salir y hacer manifestaciones como los miembros de Black Lives Matter lo han hecho a lo largo de todo el país. Ojalá pudiéramos ir y exigir respeto e igualdad como lo han hecho ellos. Pero ya vemos lo que pasa cuando alguien se anima a hacerlo. Cuando las mujeres lo exigen, de repente son feminazis y merecen ser colgadas de las tetas. Cuando los negros lo hacen, son vándalos. Cuando los LGBT lo piden, no son más que libertinos y pervertidos que no se merecen más que volver a sus closets y callarse. Ya cansa que no podamos tratar a la gente como humanos, que no podamos enfocarnos en lo que nos hace iguales, en lugar de enfocarnos en lo que nos hace diferentes. Cansa, duele, frustra y decepciona. Quiero terminar este reporte con una breve mención a las personas asesinadas por la policía en estos últimos años. No son todos, ni siquiera son una mínima parte de ese número, el cual se remonta a los cientos, pero son los que hemos oído en las noticias y los que nos han partido más el corazón. George Floyd, de 46 años. Murió el 25 de mayo después de que Derek Chauvin, un policía blanco, presionó su rodilla contra su cuello, incluso cuando Floyd dijo que no podía respirar. La muerte de Floyd fue capturada en un video ampliamente visto que desató protestas en todo el mundo. Los policías que lo asesinaron están siendo juzgados en este momento. Breonna Taylor, de 26. Taylor y su novio, Kenneth Walker, estaban durmiendo en su casa cuando 3 oficiales vinieron a su departamento con una orden de allanamiento. Afirmaron que el novio de Taylor era un dealer de drogas. Como los policías entraron a la casa sin golpear mientras los dos estaban durmiendo, en la confusión pensaron que alguien estaba tratando de robarles. Walker llamó a la policía y disparó su arma para asustar a los intrusos, para lo cual tenía una licencia para usar. La policía respondió disparándole y matando a Taylor con 8 tiros. Taylor no estaba armada. Los oficiales que mataron a Taylor están libres y siguen trabajando como oficiales de la ley. A Tatiana Jefferson, 28. La policía disparó y mató a Jefferson a través de la ventana de su casa, en presencia de su sobrino de 8 años. La policía estaba respondiendo a una llamada de un vecino que dijo que la puerta de Jefferson había sido dejada abierta. Daniel Prude, 41.
Prude estaba teniendo un episodio mental cuando lo encontraron corriendo desnudo en la calle a las 3 de la mañana. La policía le puso una capucha en la cabeza y lo tiraron al piso, donde le pusieron una rodilla en la espalda. Prude murió de asfixia. Los atacantes de Prude fueron suspendidos, pero siguen libres. Rayshard Brooks, de 27. Brooks estaba dormido en su coche en la ventana de un restaurante de comidas rápidas. Los policías lo sacaron de su coche y trataron de arrestarlo, diciendo que había bebido demasiado. Cuando Brooks trató de huir corriendo, le dispararon 2 veces en la espalda. Stephen Clark, 22. La policía reportó que pensaban que Clark tenía un arma mientras estaba en el patio delantero de la casa de su abuela, por lo que le dispararon más de 20 veces. Clark estaba sosteniendo un teléfono celular. Los policías que lo asesinaron siguen libres y trabajando. Botham Jean, 26. Amber Wigger, un oficial de policía, entró al departamento de Jean pensando que era el suyo. Jean estaba sentado en su sofá, mirando televisión, mientras comía helado. Wigger le disparó y lo mató inmediatamente. Philando Castile, 32. Luego de ser detenido por la policía, Castile le informó a la policía que tenía un arma legal con él. Reynolds, su novia, declaró: el oficial dijo que no se moviera. Mientras levantaba las manos, el policía le disparó en el brazo 4 o 5 veces. Castile murió a manos de la policía en presencia de su novia y el hijo de 4 años, quien también estaba en el coche. La novia de Castile emitió el incidente en vivo por Facebook. El policía que lo mató fue encontrado no culpable. Alton Sterling, de 37. Cuando Sterling fue encontrado por la policía vendiendo CDs y DVDs ilegalmente en la calle, fue detenido, tirado al piso y disparado 6 veces luego de ser llamado un hijo de puta estúpido por los mismos oficiales. Uno de los policías que lo asesinaron fue despedido. El otro fue suspendido por 3 días. Ambos siguen libres. Janisha Fonville, de 20. Otra víctima de enfermedad mental. Su pareja llamó a la policía porque temía que Fonville se iba a cortar con un cuchillo, a sí misma. La policía vino y le disparó, alegando que ella iba a atacarlos con el cuchillo, aunque Banks, la pareja de Fonville, dice que ella no tenía nada en su mano en el momento de ser asesinada. El policía que la mató no sufrió ninguna consecuencia. Eric Garner, 43. Garner fue detenido por supuestamente vender cigarrillos sueltos. Al detenerlo, la policía lo estranguló hasta que murió. El policía que lo mató fue despedido, pero sigue libre. Gaby Nevares, de 22. Mientras conducía el coche de su abuela, Nevares fue detenida por la policía porque dijeron que el coche era robado. Ella huyó y durante el escape chocó contra otro coche policial. La policía entonces la llenó de balazos a pesar de que Nevares no presentaba ningún riesgo. Sus asesinos fueron puestos en licencia administrativa, pero siguen libres y trabajando. Tamir Rice, de 12 años. Tamir estaba en el parque con su hermana de 14, jugando con un arma de plástico, cuando la policía le disparó fatalmente y tiró al piso y esposó a su hermanita de 14 años. Ambos policías salieron libres y sin consecuencias.